Hola, mi nombre es Berismar Tobar, estudiante del tercer año de Medicina, sección 8 de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Pertenezco al equipo número 6 de Derecho Constitucional. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la sección segunda de la Defensoría del Pueblo, quien en su artículo 280 nos dice que la Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre los derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuáles son nuestros derechos? Derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, derecho a la manifestación pacífica, derecho a la no discriminación por raza, sexo, credo o condición social, derecho a la información, a la educación, a la alimentación, a la vida, al agua, a un medio ambiente sano, derechos políticos, derechos económicos, derecho al trabajo, entre innumerables derechos que tenemos los venezolanos y venezolanas y que están establecidos en el catálogo de los derechos humanos y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué son derechos colectivos o difusos? Son aquellos derechos de la tercera generación, como lo es el derecho al desarrollo, a la paz y al patrimonio artístico y cultural, entendiendo por derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, y los derechos de la segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. La Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección y responsabilidad del defensor o defensora del pueblo, quien será electo por un periodo único de 7 años. Para ser defensor o defensora del pueblo, se requiere ser venezolano o venezolana por nacionalidad y sin otra nacionalidad, mayor de 30 años y con demostrada y manifiesta competencia en la materia de los derechos humanos y cumplir con los requisitos de honorabilidad, ética y moral que establezca la ley. Las faltas absolutas o temporales del defensor o defensora del pueblo serán cubiertas de acuerdo a lo dispuesto en la ley. Esto lo podemos constatar en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo a lo largo de sus artículos, quien nos dice que la Defensoría del Pueblo es una instancia del Poder Ciudadano en conjunto con el Ministerio Público y la Contraloría General de la República que se encarga de hacer valer nuestros derechos y garantías establecidos en la Constitución. En el artículo 17 nos dice que el defensor o defensora del pueblo es electo mediante la Asamblea Nacional con un voto favorable de más de las 2/3 partes, como se establece en el artículo 279 de nuestra Constitución. Es importante leer el artículo 2, el artículo 3, el artículo 7, el artículo 15, el artículo 17, 18, 19 y el artículo 22 de dicha ley. Lo fundamental para ser electo defensor o defensora del pueblo es ser una persona de valores, ética y moral, una persona intachable ante la sociedad y que pueda ponerse en nuestro lugar para hacer valer nuestros derechos y garantías como seres humanos, que nos pueda respetar y tratarnos como nosotros merecemos y que esa persona sea honorable ante la ley y ante la sociedad. Eso es lo principal, lo demás son requisitos secundarios que establece la ley. Artículo 281. Son atribuciones del defensor o defensora del pueblo. 1. Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte de las denuncias que lleguen a su conocimiento. Acá es importante señalar que es una violación de los derechos humanos. Es aquella falta cometida por un ciudadano o por un funcionario público donde se atente contra la vida de los demás ciudadanos. Al esta no ser penalizada por la ley, se convierte en una violación de los derechos humanos. Cuando esta fue castigada por la ley, se convierte en un delito que igualmente debe ser penado porque todos tenemos derecho a la vida y a un libre desenvolvimiento de nuestra personalidad. Número 2. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas contra las arbitrariedades, desviaciones o abuso de poder y errores cometidos con la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos, entendiendo por servicios públicos que son aquellos prestados por entes públicos o privados que se encargan de manejar dichos servicios de los ciudadanos, como sería el transporte público, el servicio Alzheimer, entre otros servicios.
Cuando algún ciudadano se ve pisoteado o se ve atropellado por alguno de esos funcionarios, la Defensoría del Pueblo se encargará del resarcimiento o la indemnización de dicha persona. Número 3. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus, habeas data y las demás acciones o recursos necesarios para ejercer las atribuciones señaladas en los numerales anteriores cuando fuere procedente de conformidad con la ley. En ocasiones es necesario solicitar amparo y otras acciones, como lo es habeas corpus, que es el derecho de los ciudadanos detenidos a comparecer ante un juez o tribunal para ser condenados o ser liberados, y habeas data, que es el derecho a conocer la información en caso que ésta se encuentre falsa o esté desactualizada. El ciudadano tiene derecho a exigir su modificación o eliminación, ya que ésta atenta con su integridad y con futuros cargos que se le puedan estar presentando. Número 4. Instar al fiscal o a la fiscal general de la República para que intente las acciones o recursos necesarios para ejercer las atribuciones o recursos a que hubiera lugar contra los funcionarios o funcionarias públicas responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos. Número 5. Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiera lugar respecto a los funcionarios o funcionarias públicas responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos. En el artículo 10, numeral 14 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, nos dice que el Consejo Moral Republicano impondrá las sanciones a los funcionarios o funcionarias públicas de acuerdo a la violación de los derechos humanos que ellos hayan cometido. Número 6. Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y las sanciones a que hubiera lugar por la violación de los derechos del público consumidor y usuario de conformidad con la ley. Esto se especifica en la Ley de Protección al Consumidor y Usuario y se señala el proceso para aplicar las sanciones y los derechos que tienen los consumidores y las consumidoras. Es importante leer dicha ley para que en ningún momento se vean pisoteados nuestros derechos como consumidores. Número 7. Presentar ante los órganos legislativos, municipales, estadales o nacionales los proyectos de ley u otras iniciativas para la protección progresiva de los derechos humanos. Estos serán presentados por la Defensoría del Pueblo y por otros ciudadanos y serán llevados ante la Asamblea Nacional para ser cumplidos o para ser revisados dichos proyectos. Número 8. Velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer las acciones necesarias para su garantía y efectiva protección, ya que los pueblos indígenas tienen los mismos deberes y derechos que tenemos los demás ciudadanos por el simple hecho de ser venezolanos y venezolanas. Deben ser respetados a cabalidad. Número 9. Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado a fin de garantizar la protección de los derechos humanos, como sería la Fiscalía General de la República, el Consejo Moral Republicano, la Asamblea Nacional y otras entidades públicas o privadas nacionales e internacionales que se encarguen de los derechos humanos. Número 10. Formular ante los órganos correspondientes las recomendaciones y observaciones necesarias para la eficaz protección de los derechos humanos, en virtud de lo cual desarrollará mecanismos de comunicación permanentes con órganos públicos o privados nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos. Esto es con el fin de que la comunicación entre órganos sea más eficaz para así tener una mejor cobertura de dichos derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Número 11. Promover y ejecutar políticas para la difusión y efectiva protección de los derechos humanos. Y 12. Las demás que establezca esta Constitución y la ley. La Defensoría del Pueblo buscará las mejores herramientas para una buena comunicación entre los entes competentes para que las políticas se cumplan y puedan proteger a los ciudadanos y ciudadanas según lo establecido en las leyes y en la Constitución y en los tratados internacionales sobre los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo nos protegerá tanto en nuestros derechos como persona y nuestros derechos como trabajadoras. Se encargará de cumplir nuestras garantías y siempre nos amparará ante cualquier situación. Los invito a leer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Hasta la próxima.